Si tu prosa de fantasía está escrita con frases como él sintió una gran rabia o ella caminaba con tristeza, déjame decirte que estás escribiendo como un aficionado. Los grandes... ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene o qué? O sea, si estoy apenas escribiendo, ¿cómo quieres que escriba, vato? Pues si soy aficionado, voy a escribir como aficionado. ¿Qué me vienes a decir a mí? Pues obviamente, no quieres escribir como gran escritor si no has escrito nada. Autores no te dicen lo que sus personajes sienten, sino que te asfixian con el ente. Te Pa, voy a pa, enseñar pa, la técnica de pum. prosa por sustracción, así vas a dejar de explicar tus escenas para hacer que duelan. Sintió una profunda tristeza al recordar a su madre fallecida mientras miraba el viejo anillo en su dedo. Esto es plano porque estás explicando al lector lo que tiene que sentir, haciéndole que parezca un perezoso. La prosa por sustracción... ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Bueno, es que justamente, es que es cuando estás aprendiendo está bien. Pero ya cuando le sabes poquito, si es un rollo de, oye, o sea, créeme que el lector no va a dejar de leerte porque escribas así, si la historia está buena. O sea, creo que también hay que entender eso. Pero sí, sí comprendo, o sea, sí comprendo a qué se refiere. consiste en eliminar los verbos de sentimiento, sentir, pensar, notar y los adjetivos abstractos, tristeza, rabia, miedo, transferir toda esa carga Híjole, es que las palabras están para usarse, pues, ¿sabes cómo? emocional a un objeto o una acción mundana. La prosa se vuelve profunda no por lo que añade, sino por ese espacio en blanco que le permites al lector que utilice su imaginación. Para aplicarlo, detecta los verbos filtro. Elimina palabras como vio, sintió, notó, porque esto distancia al lector. Híjole, es que, o sea, sí es cierto, pero luego cuando le dices a los autores que van empezando que eviten una lista de palabras a evitar, mm, es un arma de dos filos, porque si les estás enseñando a buscar otras formas de expresar lo mismo, pero luego estás haciendo que todos terminen teniendo un estilo similar. Entonces, es cuando matas la creatividad, en cierto. No, no matas la creatividad, sino que vas encajonando, 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 y luego ya cuando lees textos de diferentes autores, todos se sienten como el mismo, porque todos siguen el mismo manual. Yo siento eso, yo siento eso. Pero claro que lo tienes que hacer al principio. Claro que tienes que hacerlo al principio. O sea, tienes que volver a hacerlo después de que ya sabes por qué. ¿Me explico? Es como yo sé que repetir las cosas está mal porque se oye como cacofónico. Entonces, yo como novato tengo que evitar repetir muchas veces las cosas o mucho una palabra porque se oye raro, cacofónico. Una cacofonía es algo que se oye feo. Y aún es que lo aprendo, agarro esta habilidad de utilizar sinónimos o de refrasear para decir lo mismo pero con diferentes palabras. Y después, ya cuando voy adquiriendo experiencia, entiendo que tal vez la cacofonía es lo que necesito en cierto momento, no solo para evocar una incomodidad, sino porque le ayuda tal vez incluso a la musicalidad de cómo se pronuncian las cosas. Entonces vuelves a hacer lo mismo, pero ahora sabes cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Entonces es ahí donde a veces la gente, siento que yo se confunde, ¿no? De que no, es que no debes usar los adverbios o los gerundios o que terminen en mente. No manches, hay ejemplos de cuentos de Borges donde utiliza el mente cada dos párrafos. Esas 91,000 personas que le dieron like repiten lo que él está diciendo, tampoco haría 90,000 historias novedosas. Pues es que nadie hacemos historias novedosas, más bien es la manera en que lo cuentas. Entonces, cuando la originalidad está en la manera en que se cuenta y recurres al mismo manual para cómo contarlas, entonces al final estás contándolo igual que los demás. Entonces la parte que era original se fue. Entonces todos podemos hablar de una historia de amor, todos podemos decir, eh, el príncipe atravesó la montaña para estar con su amada. Todos podemos pensar en eso y hay gente que lo va a volver exquisitamente bello, ¿no? Y hay gente que va a decir, el príncipe cruzó la montaña para estar con su amada y ya, fin. Y habrá gente que diga, la montaña se volvió nada en comparación con el deseo de estar con ella, ¿no? O un paso fue el inicio de una travesía que concluyó hasta el momento en que tocó la superficie de su piel, ¿no? O sea, mil formas de decirlo. Pero si luego empiezas a poner estos cajoncitos, vaya,
como aficionado, te vas a meter a los cajoncitos. Y ahora lo difícil va a ser cómo agarrar los cajoncitos para que ya no tengan forma de cajoncitos. Si pasa lo mismo con los profesores de arte en el momento de cambiarte el trazo. Ajá, por ejemplo. De la experiencia del personaje. Segundo paso, ancla la emoción en la materia. No expliques el interior del personaje. Explica cómo sus manos o sus ojos interactúan con el entorno Y es eso, por ejemplo, ¿no? Explica cómo interactúa el propio ente que es el personaje con la materia. Pero luego, ¿qué tal? Que el estilo que estás buscando tú para tu novela es algo súper mega introspectivo, en donde no puedes evitar usar palabras que remiten a lo que estás sintiendo. Tienes que decir a fuerzas en algún momento pensó, ¿no? Por ejemplo, para decir pensó que probablemente ese era el último instante en que tendría la oportunidad de volver sobre sus pensamientos, porque pensar era una cosa que no tenía pensado hacer, o sea, y repites pensar, 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 para volver casi como que un mantra a la palabra y después agregarle esa musicalidad del p, 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 p. ¿Me explico? Entonces es ahí donde dices, ahí es donde ya evolucionas, ¿no? Donde dices, "Oh, estoy repitiendo, pero no estoy repitiendo por ignorancia, estoy repitiendo con intención". Y ahora sí, o sea, pensar deja de ser una palabra filtro como lo manejan ellos, que yo que es como una escuela. No sé de quién será esa escuela, más bien no sé de quién será esa forma de enseñar, o si ha de ser una corriente, ese rollo de las palabras, de la pasividad y las palabras filtro, veo que muchos dan ese consejo. Y yo también me lo empecé a comer un tiempo, o sea, el consejo. Y después empecé a decir, no, pero espérate, aguarda, algo anda mal. De emoción. Y por último, utiliza la sintaxis rota. Si tu personaje está ansioso, utiliza frases muy cortitas, con un ritmo como staccato. Tu personaje está triste y melancólico, utiliza frases muy largas. El ritmo de las frases debe ser la emoción. Hola, Voy a Walter. poner un ejemplo de Patrick Rothfuss en El nombre del viento. Mira cómo Rothfuss maneja la emoción cuando que bote, cuando cuopte o como se pronuncie, limpia la taberna pero ya adulto, como Cote. Porque Rothfuss no escribe. Cote sentía una terrible melancolía y añoraba sus días de gloria mientras limpiaba. Fíjense, por ejemplo, en esto. Él les va a dar esto como un mal ejemplo. Pero al final, con fines comunicativos, funciona perfecto. Porque este es un mensaje cargado de emoción. Terrible melancolía. Añoraba sus días. Limpiaba con tristeza. O sea, ahí está el contraste. Terrible melancolía. O sea, ese solo par de palabras es muy poderoso. Limpiaba con tristeza. Añoraba sus días de gloria. O sea, este es el ejemplo que va a poner como mal ejemplo. Pero díganme si no evoca nada. Ahora, habría que ver si el estilo del que está escribiendo es evocativo o si es muy literal. Porque también hay autores que se dan mucho por lo metafórico, por lo lírico, por lo sobre adornado, como yo a veces. Y hay gente que se va sobre lo fáctico. Yo creo que él tiene razón y todos estamos mal por no escribir igual a él. Limpiaba con tristeza, sino que escribe esto. El hombre de cabellos rojos terminó de limpiar la barra de madera de roca. El trapo se movía con un ritmo monótono, de atrás hacia adelante, borrando las marcas que los vasos de la noche anterior le habían dejado en la superficie pulida. No había música, no había cantos. El silencio de tres partes le pertenecía. Por Se fijen. Y aparte, este es un... tantos, el silencio... Hay una frase, no me acuerdo de quién es, no sé si es un filósofo o un escritor, que dice que si hay dos oraciones que dan a entender exactamente lo mismo, pero una es corta, la corta es mejor que la larga. O sea, hablando de descripciones, hablando de esto. ¿Por qué? Porque en menos espacio describe lo mismo y evoca lo mismo y significa lo mismo. ¿Cuál sería el sentido de alargar una explicación o alargar una escena? El adorno, adornar. Entonces tienes que ver qué estilo quieres. ¿Quieres un estilo fáctico? Usa terrible melancolía. O sea, es que el terrible melancolía es... Terrible melancolía
para mí evoca muchísimo más y es una frase más potente que el trapo se movía con un ritmo monótono de atrás hacia adelante. O sea, esto está muy exagerado, esto está de más, a mi parecer está de más. Un ritmo monótono hacia atrás y hacia adelante. O sea, por ejemplo, esto es una repetición, es una redundancia. Atrás y adelante ya me da a mí, o sea, que ya diga monótono, a mí me hace sentir que sobra de hacia atrás y hacia adelante. Podrías quitar esto y la frase sirve igual, funciona igual. Borrando las marcas, podría decirte, el trapo se movía monótono. Por ejemplo, ahí, ritmo monótono. O sea, un ritmo ya, ¿se fijan? Ritmo monótono de atrás hacia adelante es una triple redundancia, porque un ritmo siempre es monótono, por lo general. Y de atrás hacia adelante, y decir atrás hacia adelante, yo ya sé que es monótono, no es necesario que me digas hacia dónde se está moviendo. Podría resumirse incluso, el trapo se movía monótono, borrando las marcas que los vasos de la noche anterior ya habían dejado sobre la superficie. Fíjense, ¿ven? Entonces y Patrick Rothfuss es mal escritor. Por supuesto que no, ese vato es best seller. El nombre del viento está como que allá en el Olimpo de la fantasía. Pues, sin embargo, esto está mal. No, bueno, no, perdón, no está mal. Es carente, pues, a mi parecer, es carente. Terrible melancolía me suena más poderoso ¿sabes cómo? A eso me refiero. Ahora, por ejemplo, esta parte, no había música, no había cantos, el silencio de tres partes le pertenece. Eso está bien, muy bien. Esto, no había música, no había cantos. Eso se oye poderoso, se oye poderoso. Ahora también es esto, ¿quieres oírte poderoso, quieres oírte lírico o nada más quieres explicar qué está pasando? El silencio de tres partes le pertenecía. Porque es magistral, no hay ni un solo adjetivo de emoción. Muestra... Es que ese es el rollo. ¿Por qué prescindir de un adjetivo de emoción cuando puede ser tan poderosamente eficiente? ¿Me explico? No hay razón, a menos que sea el estilo. No, pequeño matiz, explicar las cosas a veces está bien, pero no lo hagáis todo el rato. Si tu prosa de fantasía está escrita con Mira, eso que dice al final está bien. Eso sí, eso que dice. para que la soledad del personaje se sienta física, real y sobre todo pesada a través Eso que dice. del entorno. Pequeño matiz, explicar las cosas a veces está bien, pero no lo hagáis todo el rato. Si tu prosa de fantasía está Depende. escrita con frases... ¿De qué va a depender si lo haces todo el rato o no? Del estilo. Pero ¿cómo llegas al estilo? Pues sí tienes que seguir reglas. Pero es que el asunto está en... Tienes que aprender con los conocimientos que vas adquiriendo, tienes que aprender a discernir cuándo empezar a dejar las reglas atrás y empezar a explorar tu estilo. Porque si no, te vas a encajonar ahí y vas a terminar escribiendo igual que todos los demás. Ahora, alguien como artista, alguien como escritor, ¿qué es lo que buscas? Si quieres ser bestseller, si quieres vender, a lo mejor no te importa tanto la búsqueda artística, ni la búsqueda de tu propia voz, ni hacer un lore, ni expresar tus sentimientos a través del arte. No, tal vez lo único que quieres es que sacar Harry Potter 3, bueno, no del 2, la Biblia 2 y vender, ¿no? Y se vale. Pero si quieres evolucionar a un rollo de que digas, no manches, esto lo escribió Silverio, ¿no? Esto se nota que lo escribió Silverio, o esto se nota que lo escribió el Yoshi, o Microchito, o Walter, pues ya no te puedes quedar ahí. Tienes que empezar a discernir. Yo creo que la clave es discernir.